A la vera del camino polvoriento, junto al viejo muro del potrero, don Guillermo estaba de rodillas, hurgando la basura. Manos sucias, buscaba latas, botellas, cualquier objeto que pudiera cambiar por unas monedas. El sol le quemaba la nuca y el polvo le irritaba los ojos, pero no se quejaba. No lo hacía desde hacía años. Un perro flaco lo miraba desde la sombra, como si comprendiera su desdicha. En el pueblo nadie le hablaba, simplemente lo veían pasar, arrastrando los pies, con una bolsa raída al hombro y el espíritu hecho pedazos. Algunos murmuraban con lástima, otros volteaban la mirada, pero nadie extendía una mano. Don Guillermo había sido campesino toda su vida, hombre de campo, de sol y machete. Desde niño sembró maíz, crió gallinas, cargó agua del pozo y cuidó la milpa con más dedicación que a sí mismo. No conoció lujos, pero sí dignidad. Hasta que los años le doblaron la espalda y le apagaron las fuerzas. La vida se le derrumbó cuando su esposa murió. Después su hija se marchó, prometiendo regresar. Nunca volvió. Solo quedó Arturo, el nieto. Al principio lo alojó en casa, no por afecto, sino por costumbre. Con los años, el joven se volvió frío, indiferente, cruel. Si hoy no traes dinero, no cenas. Ya no sirves para nada, abuelo. Al menos que sirvas para mendigar. Se lo dijo esa mañana, arrojándole la bolsa como si fuera un costal sin valor. Don Guillermo no respondió. Agachó la cabeza, recogió la bolsa y se fue. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía fuerzas para discutir. Anduvo con los pies hinchados y el estómago vacío, rezando en silencio con cada paso. Dios mío, si aún me escuchas, si no me has olvidado, dame fuerza. Aunque sea solo eso. Y fue ahí, entre restos de comida podrida, cajas de cartón húmedas y moscas zumbantes, que sus dedos toparon con un trozo de papel distinto. Lo sacó con cuidado. Era un billete de lotería, arrugado, manchado, pero entero. Lo limpió con la manga de su camisa y lo miró unos segundos. No entendía por qué alguien lo habría guardado. Pero en su interior, ese rincón donde aún hablaba con Dios, algo le dijo que no lo tirara. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de la camisa, cerca del corazón. Esa noche, en su rincón de siempre, con el estómago vacío y los pies adoloridos, sacó el billete y lo volvió a mirar. Afuera, los grillos cantaban. Adentro, Arturo ni siquiera se molestó en decir buenas noches. Don Guillermo cerró los ojos y murmuró en voz baja, como hablando con el cielo. Si esto eres tú, Señor, muéstramelo. Y se durmió con el billete en la mano y una promesa invisible latiendo en su pecho. El amanecer no vino con gloria. Un viento helado se filtraba por las rendijas del techo y le calaba los huesos. Don Guillermo se levantó con esfuerzo, estirando la espalda encorvada por décadas de labor y olvido. Se lavó la cara en la pila del patio y, sin desayunar, salió con el paso lento de siempre. Caminó sin rumbo fijo, como si cargara una cruz invisible. Las calles del pueblo lo reconocían, la tiendita, la carnicería, el molino, todos lugares que le eran familiares, salvo por la forma en que ahora lo trataban. Antes lo saludaban con respeto. Ahora lo miraban con lástima o fastidio. Al pasar frente a la vitrina de una tienda de electrónicos, algo le detuvo la mirada. En un televisor se retransmitía el sorteo nacional. Los números aparecían, uno tras otro, mientras una voz anunciaba que había un solo boleto premiado, aún no reclamado. Don Guillermo se acercó casi sin pensar. Sacó el billete del bolsillo y lo desplegó con manos temblorosas. Los números, con su respiración contenida, 1, 2, 3, coincidían. Se quedó de pie, paralizado. Sintió un nudo en el pecho, como si el mundo se detuviera. Lo repasó 1, 2, 3 veces. No podía ser, pero lo era. El billete sucio que había rescatado de la basura era el ganador. Por un instante creyó que se desmayaría. Se apoyó contra la pared, las piernas le temblaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de alegría, de incredulidad, de miedo, de algo más profundo que no alcanzaba a nombrar. Señor, ¿de verdad eres tú? ¿Esto viene de ti? No había testigos ni cámaras, solo él,
el televisor y una paz que lo atravesaba silenciosa, como un rayo de luz. Guardó el billete con reverencia, esta vez con cuidado sagrado, como si sostuviera algo más que dinero. Lo apretó contra su pecho y miró al cielo. Gracias. No por el dinero, sino porque me demuestras que no me olvidaste. No corrió al banco, no gritó a los cuatro vientos. Se quedó quieto, con la mirada difusa, orando por dentro. Después de tanta humillación, lo más difícil no era aceptar que había ganado, era creer que merecía una segunda oportunidad. Al volver a casa, Arturo lo recibió con la misma indiferencia. ¿Y ahora qué? Tampoco trajiste nada. Don Guillermo no respondió. No tenía por qué, porque esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió esclavo. Se fue a su rincón, con el billete bien guardado y, mientras el joven se burlaba desde la sala, él alzó su voz en silencio. Guíame, Señor, porque esta bendición solo tiene sentido si viene contigo. Con el billete bajo su almohada, don Guillermo no durmió esa noche. Miraba el techo quebrado con el alma inquieta. El premio era real, el cambio que podía traer también. Pero no era el dinero lo que le robaba el sueño, sino la sombra de Arturo, el nieto que lo había tratado como una carga inútil. ¿Qué haría él si llegaba a enterarse? Al amanecer, preparó su mochila de yute. Guardó un par de mudas, una foto vieja de su esposa y el billete, cuidadosamente doblado dentro de una bolsita de tela que él mismo había cosido hacía años. Su plan era sencillo: salir sin decir palabra, cobrar el premio en silencio, buscar un lugar lejos, vivir en paz. Pero Dios, como otras veces, parecía tener otros planes. Justo cuando iba saliendo, Arturo ya estaba despierto, recostado en la hamaca, los pies sobre la mesa, y una sonrisa burlona pintada en el rostro. ¿Y tú a dónde vas tan temprano?, preguntó con desdén. Don Guillermo dudó. El miedo volvió a aparecer, como una sombra vieja. Voy a hacer un mandado. Arturo entrecerró los ojos, desconfiado. Luego vio la mochila. ¿Y eso? El viejo ya no quería mentir. La carga ya no era solo física. Arturo, tengo algo que decirte. Ayer, el billete que encontré es ganador. El silencio cayó, denso como plomo. Arturo se incorporó de golpe. ¿Qué dijiste? Don Guillermo sacó el billete, lo mostró unos segundos, lo volvió a guardar. No dijo más. Arturo no lo miró con alegría. Lo miró con codicia. Algo dentro de él se encendió. ¿Y por qué me lo dices así? Eso es una fortuna. Lo vamos a cobrar juntos. No, hijo, dijo don Guillermo, suave pero firme. El billete lo encontré yo, y he decidido usarlo para empezar de nuevo. Lejos de aquí. La cara de Arturo se transformó. Dolor, rabia, sorpresa. ¿Te vas a ir y me vas a dejar, después de todo lo que hice por ti? ¿Lo que hiciste? La voz del anciano no era agresiva, era clara, decidida. Gritarme, negarme comida, mandarme a mendigar, como si fuera un perro. Arturo se acercó, lo empujó del hombro. Estás viejo. No vas a saber ni qué hacer con ese dinero. Alguien tiene que cuidarte. Dios me ha cuidado más que tú. Arturo se quedó mudo. Esa respuesta le dolió más que cualquier reproche. Don Guillermo giró dispuesto a marcharse, pero sabía que el muchacho no se quedaría quieto. Sabía que no se rendiría fácil. Y aunque temía lo que vendría, volvió a orar por dentro. Señor, si me diste esta bendición, dame también el valor para protegerla. Los días se arrastraban lentos, como si el viento mismo temiera mover el tiempo. Don Guillermo vivía entre dos mundos, uno viejo, hecho de desprecio, y uno nuevo, donde una oportunidad inesperada tocaba su puerta. No se iba por cobardía, lo hacía por dignidad. Comenzó a guardar sus pocas cosas, una muda limpia, un suéter con olor a campo, el retrato gastado de su esposa. El billete lo escondía en una costura de su pantalón. Lo revisaba cada noche, no por codicia, sino como quien toca una promesa viva. Rezaba con frecuencia. No pedía riquezas, pedía sabiduría. Señor, guíame.
Que no me ciegue el miedo, ni me ablande la compasión equivocada. Pero Arturo no era tonto. Notó el cambio. Lo veía más firme, más callado, más sereno. Y una mañana, al verlo doblar su ropa en silencio, se activó su alarma interior. ¿Y para qué estás empacando? ¿Vas de paseo? Solo estoy ordenando, hijo, respondió don Guillermo con una sonrisa tranquila. Hay que tener listo el corazón, y la ropa también. Arturo lo observó entrecerrando los ojos. No dijo nada, pero esa noche, creyendo que el abuelo dormía, revisó su bolsa. Don Guillermo lo miró desde el catre. No lo detuvo. Solo lo vio con tristeza. Te estaba acomodando tus cosas. No te vayas a enojar, dijo Arturo, nervioso. El viejo asintió con lentitud, pero por dentro lo supo, algo se avecinaba. Lo sentía en los huesos, en la forma en que Arturo ya no lo miraba como familia, sino como un cofre cerrado. A la mañana siguiente, don Guillermo fue a la tienda. Compró pan, una chamarra usada, y le dejó un recado al tendero. Si me pasa algo, si desaparezco sin decir nada, no crea que fue voluntario. Avísele al hogar de ancianos. Ellos me conocen. El tendero, un hombre de alma buena, asintió sin preguntar. Había visto demasiado en su vida como para no entender. De regreso a casa, Arturo lo esperaba en la entrada. Su tono era suave, pero sus ojos no. Abuelo, si necesitas ayuda, dime. No tienes que hacer esto solo. Yo puedo ir contigo. ¿Me entiendes? Don Guillermo lo miró directo. Ya no le temblaba la voz. El que camina con Dios no necesita muletas de mentira. Y pasó de largo, dejando a Arturo en silencio. Esa noche, al pie del catre, no pidió protección para el billete. Pidió protección para su alma. Para que, pasara lo que pasara, no perdiera la fe ni la dignidad. Porque ya sentía que el enemigo estaba listo para actuar. El amanecer llegó con un aire espeso, como si el cielo supiera lo que iba a suceder. Don Guillermo se levantó con una presión en el pecho, no de enfermedad, sino de presentimiento. Arturo ya no le dirigía la palabra. Lo vigilaba desde las esquinas, le hablaba suave, pero su mirada era la de un cazador que mide a su presa. Y esa tarde, finalmente, el golpe llegó. Una camioneta oscura se detuvo frente a la casa. Bajaron dos hombres de traje. Tocaron la puerta. ¿Don Guillermo? Sí, respondió el anciano, sereno. Su nieto ha presentado una solicitud legal. Quiere que se lo declare incapaz. Dice que usted sufre episodios de desorientación y no puede tomar decisiones económicas por sí mismo. Don Guillermo lo entendió al instante. Arturo lo había denunciado. Quería que un juez le diera la tutela legal, y con ella, el billete. Su corazón latía fuerte, pero su espíritu no se quebró. Se puso de pie, tomó su sombrero y habló sin temblar. Llévenme donde tengan que llevarme. Yo no le temo ni al juez ni al mundo, pero no estoy solo. Dios está conmigo. Los funcionarios, sorprendidos por su firmeza, accedieron a llevarlo a la delegación. En el camino, Arturo lo seguía en su moto, con el rostro frío y una sonrisa contenida. Pensaba que todo estaba resuelto, que la ley haría lo que su fuerza no pudo. Pero la ley de los hombres es débil, cuando Dios ya decidió otra cosa. En la oficina, lo interrogaron. Le pidieron recordar fechas, contar historias, firmar su nombre. Don Guillermo, aunque nervioso, respondió con claridad. La claridad de quien ha vivido con los ojos abiertos. ¿Tiene usted idea del monto de ese billete, don Guillermo? Sí, señor. Y no me ciega. Lo encontré con el estómago vacío, no con las manos sucias. Una doctora lo evaluó. Le preguntó por qué no había cobrado aún el premio. Porque primero necesitaba orar. No por miedo, sino porque no quiero que el dinero me aleje de Dios. El silencio que siguió dijo más que cualquier palabra. Horas después, el informe fue contundente. Don Guillermo estaba en plenitud de facultades. Era libre, capaz y, sobre todo, digno. Cuando salió de la oficina,
Arturo lo esperaba con las manos en los bolsillos, fingiendo preocupación. ¿Cómo te fue, abuelo? Don Guillermo lo miró sin rencor, pero con toda la verdad en los ojos. Perdiste, porque tú te moviste con astucia. Pero yo caminé con Dios. Y sin decir más, se dio media vuelta y se fue, dejando al muchacho solo, con el alma vacía, y la conciencia ardiéndole en el pecho. Don Guillermo no volvió a esa casa. Con el billete en el bolsillo y la frente en alto, fue directo a la oficina de la lotería. No había prensa. No había alboroto. Solo un viejo campesino, con las manos gastadas por el machete, y el alma endurecida por la humillación, dispuesto a empezar de nuevo. Cuando le entregaron el cheque, no sonrió. Cerró los ojos y dijo en voz baja: «Gracias, Dios mío, porque no me diste el dinero para vengarme, sino para levantarme». Compró ropa limpia, una maleta y un boleto de autobús. No dijo a dónde iba. Solo supo que no volvería a ser esclavo de nadie. Días después, ya lejos del pueblo, llegó a un hogar de ancianos humilde, donde los viejitos eran tratados como estorbos por el sistema. Pidió hablar con la directora. «Señora, no vengo a pedir. Vengo a dar. Quiero ayudar. Quiero sembrar esperanza, donde solo hay olvido». Con parte de su dinero, remodelaron dormitorios, compraron camas nuevas, medicinas, calentadores, alimentos. Pero con su presencia, don Guillermo sembró algo más valioso que todo eso: dignidad. No se volvió rico. Se volvió útil. Se volvió necesario. Era el abuelo sabio que hablaba de la vida bajo los árboles, el que repartía pan y escuchaba con paciencia, el que oraba por los demás antes de dormir, el que lloraba con quienes ya no esperaban nada, y les enseñaba a esperar. Una tarde, la televisión del comedor dio la noticia: anciano campesino gana la lotería y la dona para rescatar un asilo olvidado. Un ejemplo de fe, humildad y esperanza. Arturo lo vio desde una fonda cualquiera, solo, con la ropa arrugada, sin dinero y los ojos rojos. Nadie le habló. Nadie le tendió la mano. Porque cuando uno siembra desprecio, eso es lo que cosecha. Lloró, pero ya era tarde. De vuelta en el hogar, don Guillermo estaba sentado bajo un limonero, mirando el cielo anaranjado del atardecer. Una enfermera le sirvió café. Él le dio las gracias con una sonrisa suave. «¿Y usted no extraña su casa, don?» «Mi casa no era un techo. Era una jaula. Aquí soy libre». Sacó del bolsillo una fotografía vieja. Su esposa, sonriendo en la milpa. La miró con ternura y susurró: «Ya ves, vieja, no morí en la miseria. Dios se acordó de mí». Cerró los ojos, no para morir, sino para descansar. El aire era tibio, la tierra suave, y su alma en paz. Porque hay victorias que no hacen ruido, pero que estremecen al cielo. Y en ese rincón olvidado del mundo, donde nadie lo esperaba. Si esta historia te inspiró, suscríbete para no perderte la próxima.